Bueno, hoy tenemos una invitada súper especial. Yo quiero hablarles de ella. Ella es una mujer maravillosa, una mujer de poder, es emprendedora, es empresaria, es inversionista, es además escritora del libro Memorias de un Sueño y es muchas cosas, ¿no? Vero es una mujer que ha logrado mucho y que ha creado mucho, pero yo siento que lo más especial de ella no es solamente lo que ha creado, no es solamente lo que ha construido, sino que ha podido sobreponerse a las dificultades, que ha podido construirse a ella misma, que ha crecido a través de las dificultades y yo siento que eso es lo que la hace especial más allá de sus títulos y las cosas que físicamente ha logrado. Ella es una mujer maravillosa y qué bueno tenerte, o sea, estoy súper feliz. Verónica Young, bienvenida. Bienvenida, todo es perfecto, pero no lo parece. Gracias, mi Sofía hermosa. De verdad que para mí es todo un honor y un privilegio estar aquí en este espacio, inaugurando este espacio llamado Todo es Perfecto, aunque no lo parezca. De verdad que es una bendición poder estar compartiendo con tu comunidad y con la mía para algo más grande, porque yo siempre he pensado que todo lo que sucede está para servirnos y está para algo más grande. Y el que nosotras nos hayamos conocido en aquel momento que marcó un antes y un después en nuestras vidas, pues definitivamente nos sigue a ti y a mí dando muchas, muchas cosechas. Seguimos nutriéndonos mutuamente y por eso te agradezco, Sofía. Agradezco tu vida, agradezco la extraordinaria y yo quiero ser la primera testigo del gran legado que estás construyendo. Tenerte esta primera parte, en este primer programa de Todo es Perfecto, aunque no lo parezca, es una bendición, es un privilegio. Van a ser otros seis invitados maravillosos y haber iniciado contigo realmente para mí es maravilloso, así que muchísimas gracias por estar aquí. Sin duda alguna, todos los procesos por los que vivimos en la vida al final se convierten en una bendición y terminan siendo como un escalón en el que vamos subiendo en cuanto al crecimiento, en cuanto a construir nuestra vida. ¿Tú sientes que en tu vida ha sido así? Cada situación ha sido un escalón por el que has ido subiendo. Totalmente así es. Siento que todos hemos venido a este mundo por algo más grande y no es simplemente pagar cuentas o ir por la vida como que si tuviéramos una vida eterna, ¿no? O sea, tenemos un tiempo finito y vinimos fue a construirnos, muchachos. Nosotros llegamos a este mundo a construir una mejor versión de nosotros mismos cada día. Y solamente tú puedes lograr eso cuando te expones a situaciones que te retan, que te hacen dudar, que te hacen decir, ¿será que yo soy bueno para esto o no? ¿Será que yo sí voy a poder lograr algo o no? Y esos son los momentos que tú tienes que aprovechar al máximo porque ahí es donde tú más puedes crecer. En efecto, todos vinimos a forjar nuestro carácter, a forjar nuestro espíritu para dejar algo más grande a las futuras generaciones y que podamos seguir evolucionando como humanidad. Hay un tema, yo esta vez que leí tu libro por tercera vez, estos días, y lo leí con la intención de refrescar muchas cosas sobre ti, ya yo lo había leído, pero fue maravilloso porque fue leerlo de otro punto de vista. Obviamente lo leía desde el punto de vista del tema del que estamos hablando y yo digo, Dios mío, o sea, es que Verónica es una mujer que literalmente ha transitado por una vida de dificultades y retos y toda su vida se ha traducido en sobreponerte a situaciones y yo quiero que vayamos paso a paso hablando de algunas de ellas. Sé que no nos va a dar tiempo de hablar de todas, Claro. pero sí de algunas. Y quiero comenzar que hablemos sobre el dolor. ¿Y por qué es sobre el dolor? Primero porque hablas de una forma magistral en el libro sobre este tema y segundo porque siento que incluso, o sea, literalmente desde tu nacimiento fue con mucho dolor. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos a todos sobre tu nacimiento, cómo esto te llevó luego a la danza y cómo has podido utilizar el dolor como una herramienta para tu vida. Gracias, mi Sofi, por esa gran pregunta. En efecto, para que entiendan un poco lo que dice Sofi, cuando yo nací, lamentablemente no me volteé dentro de la barriga de mi mamá, nací en posición podálica y fue una cesárea de emergencia porque la situación, o sea, mi mamá lamentablemente no tenía suficiente espacio para mí y pues al momento de nacer, mis piernas se dislocaron de la cadera, ¿ok? O sea, no hubo manera o no sé, pero el asunto es que yo las piernas en su lugar. En su defecto las tenía aquí atrás, en la nuca.
Imagínense eso, era como un pretzel, así, con las piernas acá, amarradas aquí atrás. Imagínense una madre que teniendo a su bebé por su primera hija y no la puede ver. Ella pregunta, ay, ¿qué pasó? ¿Por qué no puedo ver a mi bebé? No la puedo ver, no la puedes ver, porque no podían presentarle una bebé así, con la cabeza aquí y las piernas en el mismo lugar, y no había manera, porque me abrían así y mis piernas regresaban, no estaban en su lugar. Fue 2 días después que mis padres me conocieron, que fue como que el doctor se le ocurrió la mejor manera de presentar a la bebé con múltiples pañales de tela, que en aquel momento eran pañales de tela, para medio engrosar la separación entre mis piernas y mi cadera para que me viera normal. Y ahí es cuando le presentan la situación a mis padres. O sea, imagínense esa situación para, si los que me están escuchando tienen hijos, imagínense ese escenario para esos padres, ¿no? Gracias a Dios, esta condición me permitió a mí experimentar la primera fase del dolor, que es la fase física, ¿no? Como uno es bebé, uno no se acuerda del dolor. O sea, uno no tengo manera de cómo recordar si me dolió o no, pero solamente Pero tu saco subconsciente sí lo guarda. Tú no totalmente. eres consciente, pero sí lo guarda. Sí, totalmente. Y de hecho recuerdo que la evolución de mi proceso fue bastante rápida. O sea, a los 10 meses más o menos ya yo podía caminar. O sea, progresivamente me fueron poniendo un aparato especial que me fue colocando nuevamente las piernas en su lugar, y como era una bebé, todo eso se cura rápido. Y pues el dolor de la madre, ¿no? O sea, era vivir mi dolor más el dolor de mis padres, porque eso también se transmite. Entonces, no sé en qué parte de ese proceso esa clave quedó marcada en mí. O sea, yo dije, si yo puedo superar eso a nivel de dolor, yo puedo superar cualquier cosa, ¿ok? Y mi cuerpo, la feliz consecuencia de haber vivido ese proceso físico fue que desarrollé una flexibilidad espectacular, que luego me llevó a esa etapa maravillosa que fue el baile. ¿Por qué la danza? Porque en su momento el pediatra le dice a mi mamá que me tenían que meter en alguna actividad física. Primero por lo de las piernas, eso yo quedé como con las piernas que le llaman aquí en Venezuela cambetas, ¿verdad? O sea, con las piernas en arco, por la misma posición, y que debían corregirla, porque si no eso me iba a traer problemas de cadera, de columna, etc. Y segundo, porque además traía una predisposición a ser obesa. Y el médico le dijo a mi mamá, para que tu hija no sea obesa, tú tienes que meterla de por vida en alguna actividad física. Perfecto. ¿Qué pasó? En la búsqueda de la solución, mi mamá encuentra una academia de baile cercano a mi hogar. Y ahí es donde empieza este camino, donde yo empiezo a canalizar el dolor. Porque una gran escuela, para los que son bailarines sabrán que es así, la gran escuela del dolor es la danza. Porque tú llevas a tu cuerpo a un límite que no existe. El límite físico uno lo sobrepasa, y para sobrepasarlo tienes que vivir el dolor. Y ahí, Sofi, no sé si me tengas otra pregunta, pero te puedo dar varias perlas que todo ese transitar de mi vida, desde mi nacimiento hasta esa etapa de superarme como bailarina, aprendí. Fíjense, el dolor tiene un propósito en tu vida y es crecer, ¿ok? Vámonos al aspecto físico. Hay dos tipos de dolor, el físico y el emocional o espiritual, como lo quieras ver, porque ambos son como íntimamente relacionados. Cuando tú te metes en un gimnasio, ¿verdad? Todos vamos a ponernos fit, vamos a entrenar y todo eso. Y el primer día de gimnasio tú estás perfecto y haces de todo. Pero a los 5 minutos, al día siguiente, a los 2 días, no puedes ni caminar del dolor, ¿sí o no? No lo aguantas, Total. no lo aguantas. ¿Y qué hace la mayoría? Se rinde De- porque no es capaz de tolerar el dolor, porque no saben eso. El dolor es sinónimo de crecimiento. Si tu músculo no te duele cuando tú estás haciendo un ejercicio es porque no estás creciendo. Ese músculo no está pasando nada. No hiciste nada, perdiste el tiempo, no hubo ningún tipo de progreso. En cambio, si tú estás entrenando físicamente y sientes malestar, dolor o lo que sea, ahí hubo crecimiento. Entonces, si la gente entendiera que el dolor es sinónimo de crecimiento, aguantaron el proceso, ¿ok? Ahora Total. está el dolor emocional o espiritual. Cuando nosotros experimentamos ese dolor emocional o espiritual, cuando nosotros vivimos experiencias con nuestras relaciones personales, con nuestros padres, con nuestras familias, con nuestras parejas, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, situaciones de todo tipo, como un duelo. O sea, cuando se te muere un familiar o alguien muy querido, ese es un dolor muy profundo, muy profundo.
pero está ahí para que crezcas. Ese dolor está para enseñarte algo muy grande y tú debes descubrirlo. Una vez que ese dolor se mitigue, tú tienes que analizar por qué te está pasando ese dolor y ahí es donde tú encuentras el crecimiento. Pero hay algo Total. muy interesante, que es que hay veces, que es las situaciones más fuertes, que es cuando las dos cosas se combinan. El dolor físico con el dolor emocional y espiritual. Y ahí te voy a contar de algo reciente que me pasó. Finalizando el año pasado, el 26 de Ya va, diciembre, pero ya va, no te me adelantes. sí, no te dejo para... Eso es. Ok, No te me adelantes. ok, Mira, pero sí, o sea, sin duda alguna el dolor transforma, el dolor nos cambia, el dolor nos transforma y bueno, nos transforma de distintas formas. O sea, hay personas que, pues, la persona tiene la libre decisión y la libre opción de elegir si el dolor te transforma de una forma positiva o si te transforma de una forma negativa. O sea, una persona luego de transitar por dolor puede volverse en una persona más amargada o en una persona más alegre. El dolor transforma, el dolor te transforma en una persona más amable o una persona no tan amable, en un corazón más duro o un corazón más blando. Entonces ya queda como el libre albedrío de cada quien de decidir de qué forma voy a utilizar el dolor y sin duda alguna tú lo has usado muy bien. así Yo es. quiero que hablemos de, de la desaprobación de tu padre y el rechazo de tu padre. Porque quiero que hablemos de este tema? Porque siento que es un tema que muchas de las personas que nos están viendo y que nos van a ver luego, que este live va a quedar en el feed, seguramente en algún momento de su vida han vivido rechazo y han vivido desaprobación de personas que aman, de personas que aman muchísimo. Y yo sé que fue tu caso. Tuviste un padre que no te aprobó, tuviste un padre que te rechazó en muchos casos y yo quiero que me hables de esto y cómo lograste el proceso del perdón, de perdonarlo y de vivir con eso y amarlo. Así es. Sí, la historia con mi padre, pues yo lo que entendí con él es que cuando se ama, uno quiere lo mejor para el otro, ¿sí? Y ante lo desconocido, cualquier cosa que pueda representar algo desconocido para esa persona, al no saber qué hacer, pues tienden a errar, tienden a decir cosas que no deben decir, tienden a actuar de cierta forma que te lastima, ¿sí? Yo siempre se lo he dicho a mucha gente con la que yo hablo, sobre todo cuando tú quieres hacer algo nuevo, siempre, tú quieres emprender, vas a optar por una nueva carrera o quieres ser algún artista o algo, siempre te vas a encontrar con una pared por parte de la gente que más tú quieres. La gran mayoría, no quiere decir que sean todas. ¿Por qué? Porque ellos no saben lo que hay detrás de tus sueños, de tus metas, de tus objetivos de vida y les da miedo que te vaya mal, que te lastimes y todo eso. Y al no tener las habilidades o las estrategias emocionales y sociales para ayudarte, ¿verdad? Tienden a ser hirientes, tienden a rechazarte, tienden a incluso, o sea, vamos a decir que salir de tu vida, ¿ok? Porque no están alineados contigo. Entonces eso le pasaba a mi papá. Mi papá era una persona que, entendiendo su pasado, por ahí empezó el perdón. Yo me di cuenta que mi papá era una persona muy, muy vamos a decir que restringida por sus padres. Mis abuelos eran unas personas que habían logrado mucho éxito en su vida personal y él se sentía que no lo podía, él sentía que él no iba a lograr jamás los estándares que sus padres le estaban marcando. Y él, al ver que nosotros íbamos por el mismo camino, se sintió como en una especie de isla, o sea, él no sabía qué hacer. Entonces él buscaba bajo todo medio a mi hermana y a mí tirarnos al suelo, ¿sí? Desacreditarnos, decirnos que nosotros no íbamos a poder y todo eso. Y en condiciones normales, la mayoría de los seres humanos, cuando se encuentran con ese tipo de rechazo, ese tipo de desaprobación, como le dices tú, Sofi, tienden a abandonar cualquier proyecto o sueño que estaban buscando lograr en ese momento. A mí me pasó lo siguiente, yo soy bailarina de profesión y a los 10 años mi papá, como les decía, nunca me fue a ver bailar, nunca, 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 nunca. No quería, no quería, no quería. Y entonces mi papá, en una de esas, no sé, le cayó un rayo iluminador y una sola vez quiso irme a ver bailar, a los 10 años. Se podrán imaginar la emoción de una niña que nunca su papá la había ido a ver bailar y entonces, bueno, se dio ese momento
Y yo me acuerdo que yo me emocioné tanto, me preparé, yo dije, yo voy a ser la mejor, la mejor, la mejor, y voy a bailar y voy a entregar mi ser. Y fue el mejor show de mi vida, ¿sí? O sea, fue la mejor presentación en toda mi vida, en toda mi vida. Cuando salgo, busco a mi papá, no lo encuentro, veo a los padres de mis compañeras con flores y tal, y yo emocionada porque mi papá me ha ido a ver. Y cuando me lo encuentro, me dice esto: Verónica, te felicito, lo hiciste muy bien, pero te digo algo, te voy a recomendar eso. O sea, lo hiciste bien, pero no eres tan buena en eso. Imagínense el corazón de una niña de 10 años, ¿ok? Sintiendo eso de una de las personas que más ama en el mundo. Otra niña abandona por completo. Revés que todo el mundo. Y entonces yo dije, ¿sabes qué? Bebe. Te voy a demostrar que sí voy a ser la mejor bailarina del mundo mundial y que voy a hacer grandes cosas. Y así fue. Él más nunca me vio bailar. Más nunca. A los 19 años monté mi propia compañía de bailarines, me gradué de la Universidad Católica Andrés Bello con honores y a la semana siguiente estaba inaugurando mi propia academia de baile, ¿sabes? Y él lo pudo ver. Al final yo lo hice por mí, no por él, ¿saben? No, ya yo dejé de buscar aprobación en él. Y entonces en ese transitar yo me ¿Cómo empiezo a lo dar cuenta de, perdonaste? ¿cómo? ¿Cómo perdonaste? A eso voy. Yo sentía que ya yo lo había perdonado, porque yo sentía que no sentía nada. No sé si alguien se ha sentido identificado con eso. Que uno siente que ha perdonado porque esa persona en cuestión que te hizo daño ni te va ni te viene. ¿Sí? O sea, le debe estar haciendo algo, no me importa. O sea, la persona salió de tu vida. Así me pasaba a mí. Pero yo me di cuenta que reiteradas veces fracasaba en muchos proyectos que emprendía y no encontraba la causa. Yo no encontraba la causa y dije, aquí hay algo y yo creo que tiene que ver con mi papá. Pues busqué ayuda, ¿no? Y me encontré con una gran amiga que se llama Migdalia Carrero, una persona que se dedica a algo llamado terapias de constelaciones familiares, y ella me ayudó a entender que yo no había perdonado. Y ella me llevó por un camino, yo la menciono en el libro, ella me llevó por un camino hermosísimo en el cual me fui autodescubriendo qué me hacía sentir cada instante de mi vida en la cual él tuvo impacto directo o indirecto. Me hizo ver que él también era un niño herido. Ella me decía, tú estás así y sufres tanto y tiendes a sentir ciertas cosas o tener fracasos porque eres una niña herida, que no has perdonado el pasado, no has perdonado a tus padres. Entonces, en el momento que yo me reconocí como esa niña herida, ella me hizo ver que él también era un niño herido, ¿sí? Y eso es importante, somos una cadena, ¿sí? Nosotros lo que no hemos perdonado, lamentablemente estamos condenados a repetirlo en nuestras futuras generaciones. Y hasta que tú no seas valiente y tomes la decisión de perdonarte, perdonar tu pasado y perdonar cualquier persona que te haya podido lastimar, estás condenado a repetir la historia. Entonces ella, al mostrarme el camino de entendimiento, yo pude entender por qué mi papá hizo lo que hizo en determinados momentos de mi vida. Y eso me lo hizo más fácil. ¿Por qué? Porque yo decía, cualquiera lo puede hacer, ¿sabes? O sea, yo entiendo ahora de dónde vino ese dolor, yo entiendo de dónde vino su proceso y como bien lo dijo Sofi, él no transformó su dolor positivamente, no decidió cambiar hacia positivo, sino hacia negativo. Y eso le trajo consecuencias en su matrimonio, con sus hijos, en todos los planos de su vida. Ya después, ¿qué hice? Primero, eso es un tip espectacular que les dejo y lo pueden hacer. Dedíquenle 3 cartas a esa persona que les lastimó. La primera, ustedes le van a pasar factura. A la primera, tú le vas a pasar factura a esa persona desde la ira, o sea, rabia, molesto, y vas a escribir, tú me hiciste esto por esto y por esto y por esto, y por eso yo no te perdono, por esto, por esto, por esto. Le vas a pasar la factura a esa persona, pero desde tu más alta rabia, desde la ira. Una vez que hayas desahogado eso ahí, vas a hacer una segunda carta igualita a la anterior, pero desde la tristeza, desde la decepción, desde, oye, qué tristeza que esto haya sido así, porque gracias a esto yo no pude esto, y por esto que tú me hiciste yo esto, me da lástima que eso haya sido así, 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 o sea, desde la lástima, desde la tristeza, desde la decepción. Y luego vas a hacer una tercera carta igualita en donde la vas a hacer desde la aceptación. Hoy en día entiendo que esto pasó por esto y por esto y por esto, y lo acepto. Las consecuencias fueron estas.
y las acepto. Y vas haciendo esa misma carta, pero desde la aceptación. Muchachos, eso es mágico. Eso fue mágico. Hacer esa terapia hizo que yo no llegara a la tercera carta. Yo no llegué a la tercera carta. Cuando yo estaba empezando la tercera carta, sentí un impulso inmenso de escribirle un correo a mi papá, haciéndole saber que lo había perdonado, porque hasta ese punto teníamos 6 años sin comunicación. Yo no sabía nada de mi papá no sabía nada de mí. Yo no sabía si el email le iba a llegar o no. Tampoco se lo tienes que hacer saber a la persona que está perdonando, ¿ok? No se lo tienes por qué hacer saber. Pero a mí, mi instinto me dijo, hácelo saber. Y lo único que tenía de él era un correo y le mandé una carta diciéndole que lo había perdonado y las razones. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que no había pasado media hora cuando tenía una respuesta de él. Me lo interpreto llorando porque fue un testamento así gigantesco, que él no sabía cuánto tiempo había pasado queriendo ese perdón de mi parte, que él se daba cuenta que él no había hecho un buen papel como padre y todo eso. Y después de eso, toda mi vida cambió. Todos los proyectos que no se me terminaron de dar se me dieron así. Conocí al amor de mi vida, que es mi esposo Guillermo Ruiz. Y de ahí en adelante mi vida ha sido prosperidad, abundancia, paz, plenitud. Y fíjense algo, yo hice eso con mi papá y al año de eso falleció, ¿ok? Él estaba esperando a que lo liberara con el perdón. ¿Cuánta gente tú mantienes presa por culpa de no perdonar? Tú mismo eres la cárcel que no te deja progresar porque no estás permitiéndote liberarte de esa falta de perdón. O sea, yo te invito, Sofi, te invito a todos a que se autoevalúen, analicen, sientan, permítanse sentir y perdónense. Perdónense, perdonen a quien sea, no tiene que hacérselo saber a las personas, perdonen situaciones. En el libro lo hablo, que no solamente se perdonan personas, se perdonan situaciones. Y eso va a ser algo tan liberador. Y automáticamente que tú perdonas, te liberas tú y liberas a la otra persona. Y le das la oportunidad de ser libre y hacerlo distinto. Entonces, no sé si respondí tu pregunta, Sophie. Total, Es lo total. más El perdón es significativo. algo que le das a otros, pero al mismo tiempo te lo das a ti mismo y te construyes y te sales de esa cárcel en la que mucha gente dura por muchísimos años. Ujú. Maravilloso, pero gracias por esa estrategia y sin duda alguna, como dicen, no, somos niños heridos en cuerpos de adultos y ahí vemos la importancia de sanar y de reconocer nuestras heridas, de detectar nuestras heridas y luego comenzar a sanar para ser adultos pues más prósperos, que todas las cosas nos fluyan, que los proyectos se nos den mejor, tener relaciones más sanas. Amén. Yo estoy sorprendida, Vero, de tu vida, porque incluso el libro Memorias de un sueño, o sea, fue un momento muy importante en tu vida y este libro lo escribes en el momento de mayor caos, no solo de nuestra vida personal, sino del mundo. O sea, Sí. el mundo estaba en caos, había un reto enorme, iniciaba la pandemia, o sea, un caos total. Y en ese momento a Verónica Young se le ocurre escribir un libro, o sea, es Total. impresionante. Cuéntanos, cuéntanos de esto. Memorias de un sueño sale en un momento de reto absoluto para el Sí. mundo. Fíjense algo, yo siempre tuve el sueño de escribir un libro, desde que tengo 14 años más o menos soñaba y ya tenía el nombre. O sea, de hecho la gente que me ayudó a publicarlo me decía, ¿estás segura del nombre? Y yo sí. Y íbamos avanzando en el tiempo y me decía, ¿estás segura del nombre? Y yo sí, no le cambié ni una coma, nada. Pero yo no me atrevía, o sea, porque yo sentía que quizás mi historia todavía no merecía ser contada en ese momento, ¿no? Ese era mi pensar a medida que fueron transitando los años. Pero bueno, yo siempre lo tenía en mi bucket list, ¿no? En mi lista de deseos a cumplir. Y yo por lo menos siempre he tenido la tradición de que cuando termine un año, yo primero hago una carta de agradecimiento por todas las maravillas y cosas espectaculares que viví en mi año y lo no tan bueno que me forjó y me hizo ser mejor y vivir y aprender, ¿no? E inicio una carta empezando año nuevo con los deseos para el siguiente año, o sea, ¿qué quiero yo lograr? Y algo me dijo de segundo, no lo puse de primero, lo puse de segundo, este año voy a publicar mi primer libro, ¿ok? O sea, pero fue un decreto poderoso, porque ya era una decisión tomada, o sea, a diferencia de otros momentos, que era ya un deseo, en ese momento sentí algo aquí en el corazón que me dijo, es el momento. ¿Cómo va a suceder? No lo sé.
Y lo puse y celebré mi año. Muchachos, no les miento, el 20 de enero yo veo que un amigo mío, se llama Óscar Olivares, un artista plástico espectacular de Caracas, él Total. hace una mención en su Instagram de que iba a publicar su primer libro. Y yo, wow, qué bien, o sea, emocionada por el éxito de él y qué poderoso, ¿no? Y yo simplemente le escribí a él o sea, un saludo de felicitación. No habían pasado 5 minutos. Y la editorial que lo publica a él me escribió a mí preguntándome que si yo quería hacer un libro. Y yo así, qué susto, porque yo decía, ya va, o sea, ¿en qué momento yo puse en el post que quería hacer un libro? O sea, ¿cómo tenía la editorial la forma de saber que yo quería hacer Ha un libro? llegado el momento, todo se alineó. Y fue literalmente a los 20 días de empezar el año. Entonces, claro, yo me emociono, me volteo a donde mi esposo, le digo, ¿qué hago? Y me decía, respóndele, dile que sí. Y entonces, yo, bueno, vamos a hacer una cita. Yo hasta ese punto pensaba que para hacer un libro, tú necesitabas, juro, una editorial que te comprara la idea y ellos financiaran tu proyecto. Cuando me reúno con esta gente, me dicen, no, nosotros somos una editorial que ayuda a los autores a autopublicarse. Es decir, tú me pagas y yo te ayudo a hacer el libro. Y yo, eso se puede. Buenísimo. Y arrancamos, muchachos. Y eso fue en enero. Ni siquiera soñaba, como decía Sofía, en que esto iba a suceder, que meses después iba a explotar el tema de la pandemia y yo había hecho lo del libro. ¿Qué interpreté yo en ese momento? Que había sido Dios haciéndome un llamado. O sea, Dios me llamó a mí y me dijo, es el momento de contar tu historia. Ahora sí, ahora sí. Porque tu historia merece ser contada porque va a impactar de alguna forma a múltiples vidas. Y empieza este camino y de hecho la pandemia retrasa la publicación del libro. Iba a salir en abril y terminó saliendo en junio. ¿Y qué fue que sucedió? Me permitió incluso agregar a mi libro un espacio sobre el coronavirus, sobre lo que esta pandemia en ese momento estaba desencadenando. Y ese capítulo final se llama Querido Coronavirus, ¿verdad? Pues sí fue que le llamé. Ya ni me acuerdo. ¿Viste cómo soy yo? Yo escribo el libro ni me acuerdo. Pero bueno, se llama así. Querido Coronavirus o Maestro Coronavirus es la palabra. Maestro Coronavirus. Todo lo que él nos vino a Maravilloso. enseñar. ¿Ah? Total. Bueno, ya estamos casi sobre la hora y terminando, pero yo quiero que hablemos sobre ese episodio del 26 de diciembre del año pasado, donde tuviste un accidente y tu brazo estaba comprometido y tuvieron que operarte de emergencia. Y todo eso que nos cuentes rápidamente sobre esto y sobre todo que podamos hablar cómo hiciste para recuperarte de todo eso tan rápido, porque literalmente, Verónica, o sea, ya tú estás completamente bien y fue en tiempo récord. O sea, en marzo ya tú estabas totalmente recuperada de esto y estamos hablando de que a final de año tu brazo estaba comprometido. Cuéntanos cómo fue esto y cómo te recuperaste tan rápido. ¿Qué herramientas Buenísimo. usaste? Buenísimo. Bueno, chicos, sí, yo me caigo patinando, por lo menos fue divirtiéndome, ¿no? El 26 de diciembre. Ese fue el regalo de Navidad que me dieron, mi esposo lindo, y bueno, ese fue mi regalo para mí. Mi fractura, me fracturé el codo, aquí se puede ver la fractura, esto fue toda la cicatriz, ¿ok? Me fracturé el codo en 4 partes, y eso fue el 26. Y me pudieron operar fue el 5 de enero, o sea, yo recibí mi año con tremendo regalo, empaquetada yo. Entonces, bueno, en el momento, el momento de la caída del dolor fue una cosa que no les puedo ni contar, ¿ok? Utilicé varios recursos de respiración, de mentalización, desmayar, porque cuando tú experimentas un dolor muy agudo, el cuerpo se apaga para evitar cualquier complicación. Y yo hice toda una cantidad de recursos que me permitieron llegar a la clínica. Sucede todo eso, me ponen una inmovilización temporal, luego me operan, imagínense esto. Yo tengo una situación con la anestesia, que yo me la como muy rápido. Y yo solo advertí al doctor. Yo le dije, doctor, pendiente, porque yo me como la anestesia muy rápido y puedo salir despierta del quirófano. En efecto, la operación que iba a durar 2 horas se demoró 4 por la complejidad de la fractura. Tuve médicos, fueron 5 médicos cirujanos con no sé cuántos anestesiólogos, o sea, fue una cosa que yo nunca me imaginé la cantidad de personal médico que iba a operarme, ¿no? Salgo y se supone que me pusieron una anestesia especial para bloquear las sensaciones de mi hombro hacia abajo.
El doctor me ve y me dice, Verónica, del 1 al 10, ¿cómo estás de dolor? Y yo le digo 6. Y el doctor casi que se desmaya porque no debería, mi respuesta debió ser 0 o 1, si acaso. Y yo le digo 6. Y no había pasado 2 horas y ya estaba en 10. O sea, el dolor me lo comí y yo viviendo con eso. Miren, chicos, todo lo que he aprendido hasta ahora me sirvió. Hubo una meditación que se la aprendí a Joe Dispenza, que no, si no lo conocen, búsquenlo, espectacular, que te conecta, ¿ok?, con tu ser y te permite sanar a ti. Y te permite estar conectado al tiempo presente. El dolor era tan agudo que yo escuchaba ¿cómo se llama? El monitor que te monitorea la parte del corazón y era así, pi, 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 súper alterado. Y yo, ay Dios mío, me va a dar algo. Entonces yo misma empecé, mentalicé una letra que yo le asigné una intención que era mi sanación. Y yo lo único que hice fue cerrar los ojos y verla. Muchachos, yo escuchaba el monitor que hacía pi, 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 o sea, de estar súper acelerado a casi que muerto. O sea, el sonido era impresionante y las enfermeras se me acercaban porque decían, ya va, ¿qué está pasando aquí? Porque se alteraba y ahí mismo se calmaba. Se alteraba y ahí mismo se calmaba. Y eso fue lo que yo hice. Yo me mentalicé en la El poder sanidad de la mente. 100%. ¿Cómo? El poder de la mente. Eso es todo, muchachos. El capital mental, lo que tú tengas aquí es lo que te va a permitir crear cualquier realidad. Y yo me puse la meta de que me iba a recuperar el 100%. Todos los médicos te dicen, no, tú te vas a recuperar un 80, 90 como mucho, ¿no? Y eso es buenísimo. Y yo, no, el 100%. Y como yo sabía que lo que me venía era dolor, porque después que te quitan la movilización viene la fisioterapia y ahí es donde empieza lo bueno. El dolor nunca se me quitó, o sea, dormir era un tema. Y yo lo que hacía era enfocarme un día a la vez. Primer recurso, un día a la vez, muchachos. Vivamos el presente. Eso me hizo llevadero el proceso, no angustiarme por cuánto me faltaba vivir en esta situación, etcétera. Me fue enfocando un día a la vez. Lo segundo, respirar y conectar con mi ser, meditar, calmar mi mente, llevarla a un espacio neutro. Lo tercero fue, al principio que les estaba hablando del dolor, ¿se acuerdan que les dije que combinaba, habían situaciones que combinaban las dos cosas, dolor físico y dolor emocional y espiritual? Pues en el transitar de la fisioterapia, muchachos, me vi enfrentada, creo que por primera vez, porque realmente he vivido situaciones de dolor físico como he vivido situaciones emocionales, pero juntas así combinadas, así, no lo recuerdo. Entonces yo empiezo mi proceso de fisioterapia y el dolor, una cosa horrible, que en cada fisioterapia me iba a desmayar 5 veces. Me descompensaba, muchachos, se me ponían las manos moradas, los pies morados, temblaba, se me tapaban los oídos, loco, una cosa loca, pero el fisioterapeuta no entendía cómo era que yo aguantaba dolor y me descompensaba cuando lo dejaba de sentir. Lo dejaba de sentir y ahí era donde yo me descompensaba, porque yo estaba totalmente concentrada en lograr el objetivo, a pesar del dolor. Y él me decía, paro, yo no, sigue, porque siempre supe, gracias a toda mi experiencia, que a mayor dolor, mayor crecimiento. Y yo decía, si yo le permito a mi brazo vencerme, nunca me voy a recuperar. Y yo aguanté mi dolor, hacía la fisioterapia 2 veces al día, todos los días. Pero ¿dónde empieza lo interesante que esta situación me llevó? Casi que voy a hacer un nuevo libro sobre esto. Llegó un punto que mi mente anticipaba el dolor y no me dejaba hacer nada. No me dejaba hacer nada. Llegó un punto en el que cuando él veía que mi brazo se iba a poner en cierta posición y venía el ejercicio que me producía dolor, se bloqueaba por completo, pero por completo. Y yo, esto no me puede vencer, esto no me puede vencer. Lloré, sí, muchísimo, me frustré, pero yo entendí que la frustración dura 5 minutos, igual que la rabia. Tú tienes que dejarla, liberarla y luego calmarte y seguir. Entonces, todo eso me ayudó a terminar el proceso. La fisioterapia duró 2 meses. Bueno, 1 mes y medio. Y el doctor me dijo, ¿estás lista? Ya recuperaste el 90% del brazo, vamos a dejar la fisioterapia hasta aquí. Y ustedes pueden creer que yo no aceptaba eso. O sea, el doctor me dio de alta y me dijo, es que el problema es que el dolor no te está dejando avanzar. Y ese fue el nuevo aprendizaje. Hay que permitir al dolor hacer su función, pero sufrirlo es opcional. ¿Sí? O sea, tú no tampoco tienes que estar todo el tiempo sufriendo el dolor.
Entonces, ahí él me liberó y yo dije, no puede ser que me quede con el brazo al 90%. Pues empieza el trabajo de fortalecimiento, ¿no? Normal, después de perder masa muscular con mi esposo. ¿Y cuál es la buena noticia? Que ya casi que me falta 1% para llegar al 100. O sea, he recuperado Maravilloso. una habilidad desde ese momento hasta ahorita impresionante, porque solté el dolor. Dije, ¿sabes qué? Que sea lo que tenga que ser, como dice Sophie, todo es perfecto aunque no lo parezca, y hoy en día estoy ya casi lista con mi brazo después Maravilloso. de enero. Eres un ejemplo absoluto y qué bonito poder contar esta historia y que todos podamos aprender, que todos podamos aprender. Voy a hacerte unas preguntas cortas. Dale. Eh, Cuéntanos, danos una estrategia o algo para trabajar la certeza en los momentos de incertidumbre, en los momentos difíciles. ¿Cómo trabajamos esa certeza? Maravillosa esa pregunta. Y se las tengo. Quiero que anoten esta pregunta. Si la situación que vives, ponle el nombre que tú quieras, pandemia, pérdida de trabajo, situación de enfermedad, lo que tú quieras. Si la situación que vives actualmente no cambiara nunca y durara para siempre, ¿qué habilidades tienes que aprender a desarrollar para poder vivir en paz? Te repito la pregunta. Si la situación que vives ahorita no cambiara nunca y durara para siempre, ¿qué habilidades tengo que desarrollar para aprender a vivir en paz? Si esa habilidad es paciencia, esa es la que tienes que desarrollar. Si esa habilidad es tolerancia, esa es la que tienes que desarrollar. Si la habilidad que necesitas es aceptación, esa es la que necesitas desarrollar. Puedes enfocarte en eso, lo que sea que esté sucediendo en tu vida, tú lo vas a poder superar. Espero haber respondido a tu pregunta. Gracias. Tres aprendizajes que te hayan quedado, que rápidamente te recuerdes, tres aprendizajes de todos estos momentos que has vivido, de estas situaciones de dificultad. Tres perlitas que nos dejes. Buenísimo. Fíjate, algo que he aprendido muchísimo con todo lo que me ha pasado en el camino es que lo que nunca puedes perder es tus sueños y la claridad de tu propósito. Tú tienes que estar totalmente seguro de para qué viniste a este mundo. Y si todavía no tienes ni idea, las pistas están a tu alcance. Eso que te apasiona hacer, que puedes hacerlo por siempre, incluso sin cobrar. Y, okay, o sea, tienes que encontrar tu propósito. En el libro también te enseño una guía para que lo puedas encontrar. No sueltes tus sueños, no los sueltes, porque son los que te dan la fuerza para continuar. He hecho es que cada vez que se me olvida todo lo que he aprendido, me pongo a hacer un inventario de las veces que yo he tenido éxito en mi vida, ¿ok? Y después que las hago, primero valido que sí he logrado cosas, ¿no? O sea, que no ha sido en vano todo lo que he transitado. Y segundo, que después que las tengas claras, ve hacia atrás. ¿Qué pasó antes que llegaste a ese éxito? ¿Qué situaciones viviste? ¿Qué retos enfrentaste? ¿Qué superaste? O sea, todo lo que pasó en ti para que eso sucediera. Y eso, ahí vas a encontrar esas perlas propias. O sea, porque tú ya sabes vivir, ya tú sabes superar cosas, ya tú has tenido algún éxito. Estoy segura, todos hemos tenido algún éxito. Entonces, encuentra tú esas claves de aprendizaje en tus propias experiencias. Y una tercera, pues analiza por qué hoy no estás creciendo. O sea, ¿por qué tú hoy sientes que tu vida no ha pasado nada? O no está pasando nada. O las cosas se te complican más de la cuenta. Siempre estás con algún acontecimiento. Analiza. Y si te pones a ver hacia atrás, haciendo el mismo ejercicio, pero con desde este punto de vista, tú te vas a poder dar cuenta de que no estás haciendo las acciones necesarias, ni te estás haciendo las preguntas correctas para avanzar hacia el éxito que estás persiguiendo. Esos serían mis tres aprendizajes que te puedo compartir. Maravilloso. Gracias. ¿Qué le dices a las personas que hoy están pasando por una dificultad? Esas personas que están ahorita conectadas y que de repente ven que el problema que tienen es demasiado grande. ¿Qué le dices? Fe inquebrantable de que lo mejor está por venir. Si estás viviendo una situación muy fuerte, paciencia, un día a la vez, y entiende que eso por algo te está pasando. Hay algo que le aprendí a un mentor espiritual que se llama Michael Beckwith,
que él dice que en determinados momentos de crecimiento, cuando hay un pico de crecimiento, hay algo que se llama la noche oscura del alma, que es esa transición entre el estado de evolución en el que estás y el nuevo nivel de evolución. Esa noche oscura del alma puede durar un día, puede durar semanas, puede durar un año. De hecho, para que sepan, después de publicar el libro, yo empecé a vivir esa noche oscura del alma. Fue impresionante. ¿Y ustedes saben qué la terminó? La caída, la fractura. A ese momento yo lo sentí, yo dije, esto era lo que necesitaba yo para terminar esta etapa de transición. Y todo lo que ahora estoy viviendo definitivamente me comprueba de que ya estoy en un nuevo nivel de evolución. Entonces no le tengas miedo a vivir la noche oscura del alma, todos la vamos a tener que vivir, eso no está en tus manos. Si esa situación o eso que sientes es tu noche oscura del alma, solamente entiende que es eso, que es una etapa transitoria y que está ahí para llevarte al siguiente nivel de evolución espiritual. Así que fe, mantente en el camino y abrázate a lo que tú creas, a Dios, en lo que tú creas, que todo va a estar bien. Todo es perfecto aunque no lo parezca. En Así esos es. momentos, tener esa certeza de que todo es perfecto aunque no lo parezca Así es. te mantiene firme. Vero, Así es. ya estamos terminando, pero hay un lanzamiento que hacer hoy. Tú anunciaste un Sí, lanzamiento que ibas a hacer hoy en este live, así que cuéntanos la noticia. sí, estoy contenta porque he decidido empezar el 12 de junio. Voy a inaugurar las tertulias de mi libro Memorias de un Sueño, donde vamos a compartir todo lo que Bravo, está en... Sí, bravo, todo bravo. Ay, capítulo a capítulo. Ok, vamos a revisar capítulo a capítulo conmigo los aprendizajes y vamos a abrir un espacio para que tú nos comentes tus vivencias, qué sentiste leyendo el libro y sobre todo nutrirnos de esas múltiples experiencias, porque por ejemplo, tú ahorita me estás escuchando a mí hablar de lo que yo he superado y mis vivencias, pero qué poderoso que entonces no sea solo Vero, sino que de repente Sofía comparta sus experiencias y lo que ha vivido y entonces otra persona dice, oye, pero si ella pudo, yo puedo, y mira, no es la única que le pasó eso, mira, a mí también me pasó, y hacer una comunidad en la cual todos podamos crecer. La primera va a ser el domingo 12 de junio a las 8 de la noche de Venezuela por Zoom, ¿ok? Igual próximamente voy a estar colocando la información para que nos unamos. Y la segunda noticia, ¿quieres que te la ya dé? yo estoy lista. Mira, ya yo estoy lista. Va a ser la cuarta vez que me lo voy a leer en esas tertulias. Ay, qué bien. No, y con tu experiencia, o sea, sé que vamos a enriquecer muchísimo esa comunidad que se va a conectar en las Pero, tertulias. cuéntanos dónde podemos conseguir el libro, cómo podemos comprarlo, cuéntanos. Buenísimo. En Venezuela lo puedes conseguir a través de mí. Yo te puedo hacer el envío en donde tú estés a nivel nacional del libro, ¿ok? La segunda noticia que les tengo es que para todas las personas que hoy están escuchando este live y que seguramente van a escribir un mensaje por privado de parte de Sofía María diciendo quiero mi libro y yo les voy a conceder un descuento especial. El libro vale actualmente $25. El libro vale actualmente $25, pero lo van a poder obtener por $20, ¿ok? Y bueno, el envío, si es a nivel nacional, pues cobra destino, yo se los mando y ustedes lo reciben y se encargan de pagar su envío y así sin problema. Para los que están fuera de Venezuela, hay las alternativas por Amazon. Ustedes buscan el libro Memorias de un Sueño, ponen Verónica Young y les va a salir su versión digital para Latinoamérica. Al principio de la pandemia, los libros físicos no estaban llegando a Latinoamérica, pero sí existen, ¿ok? Se pueden meter por Amazon Estados Unidos y les va a salir el libro físico también, y bueno, cuadran para hacérselos llegar a sus respectivos países, pero lo pueden tener en Buenísimo. digital, ¿ok? Y así estaremos listos para el 12 de junio, ¿cierto? Para las Así es, tertulias. así es. Buenísimo, ya yo estoy lista. Todos los que están conectados a comprar el libro para que nos conectemos a partir del 12 de junio con Verónica y comentemos todas las cosas que hemos estado viviendo y sin duda alguna transitar por momentos difíciles y hablarlos, tener con quién hablar, tener con quién compartir, hace todo mejor y sanamos todos y nos transformamos y crecemos todos. Así Verónica, es. muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por todas esas perlas, por todos esos aprendizajes, por compartir con todos nosotros. Yo estoy segura que todos los que estamos acá conectados viendo el live y los que lo van a ver después,
nos vamos a quedar, nos vamos a ir a la casa o a donde sea que vayamos y vamos a estar toda la noche pensando en todo lo que nos comentas y obviamente poniendo en práctica todo eso. Así que muchísimas Amén. gracias. Sé que vienen cosas maravillosas para ti y vamos a seguir creciendo. Y para ti también, mi Sofi, les quiero dejar con una frase que es de mi autoría y que básicamente se ha convertido en el eslogan de mi vida. El mayor acto de rebeldía que tú puedes tener contra el sistema de desesperanza establecido es que emprendas una cruzada por la conquista de tus sueños. Así que vamos para adelante, Sofi, gracias por este espacio, te amo, eres una persona extraordinaria, te deseo todo el éxito del mundo en todos los proyectos que estás desarrollando ahorita y pues aquí siempre me tendrás. Gracias. No quiero que nos desconectemos todavía porque tengo una noticia y quiero que tú también la escuches y si quieres nos comentes antes de irnos. Perfecto. Obviamente el próximo espacio, el próximo live va a ser el próximo domingo. Recuerden que todo es perfecto aunque no lo parezca, van a ser 7 live, hoy tuvimos el primero, así que el próximo domingo vamos a estar acá con otra invitada. Y esta invitada es una invitada maravillosa también, coach, escritora del libro Si tan solo me hubiesen dicho. Además fue chica polar, Miss Venezuela, o sea, un montón de cosas y la vamos a tener el próximo domingo, Verónica. ¿Qué te parece, María de Luz da Silva? No, María de Luz es extraordinaria y de verdad que yo también leí su libro, me encantó, o sea, otra historia más impresionante de vida que inspira muchísimo y que ella en particular está impactando a muchas personas alrededor del mundo. Así que qué lujo de invitado tienes. Buenísimo, nos vemos el próximo domingo. Por acá rapidito saludos a Stanley, mi amor, un beso. Eduardo, gracias, un beso. Norma Barquisimeto, les mando un abrazo. Elizabeth Sargo, Lali Casanova, todos los que se han conectado, Saludos a muchísimas todos. gracias. Y los esperamos el próximo domingo. Todo es perfecto, aunque no lo parezca. Bye. Bye. Gracias, Vero, te amo. Gracias, amor, yo también a ti.